Bienvenidos a Agroindustria en Foco, el espacio donde analizamos la actualidad del campo y la agroindustria con información precisa y análisis profundo. Con la conducción de Eduardo Bustos y Gabriel Quaisel. Jornada a campo del IPCBA en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tecnologías y manejo para una nueva ganadería. 26 de noviembre en el establecimiento La María Luisa. Acceso a 28 kilómetros de Tres Arroyos, sobre Ruta 73. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, amigos oyentes. Exactamente 9 horas 17 minutos. Bueno, no se apure tanto para hablar porque no se le entiende un lo que poquito dice. tarde con el programa, pero bueno, aquí estamos, para compartir estos 45 minutos. Normalmente deberíamos decir 55 minutos, pero bueno, aquí estamos como lo hacemos cada sábado, entre las 9 y las 10 de la mañana, para contarte un poco algunas cosas que tienen que ver con el campo, con lo que nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Y por supuesto, como de costumbre, junto a mi querido amigo, colega y socio Gabriel Quaisel. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, che? Muy bien, aquí andamos, muy bien, muy bien. A las Rapidito, corridas, vamos, ¿no? sí. Pero bueno, aquí estamos. Le damos la bienvenida también a Javier Martínez, que está en la puesta en el aire, y por supuesto también a Silvia Cosiman, que es la responsable de la producción de este espacio. Y por supuesto, esta semana hubo muchas novedades, más allá del campo político, tiene que ver también con el campo económico y con el campo agropecuario, por llamarlo de alguna forma, porque el día jueves la bolsa de cereales, mejor dicho, en la bolsa de cereales se anunció, mejor dicho, se hizo el remate del primer lote de trigo correspondiente a la campaña 25-26. Obviamente la ocasión fue propicia también, más allá de escuchar al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de escucharlo al presidente de la Federación Argentina de Industria Molinera, a Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales. También se aprovechó la ocasión para contarles un poco a quienes estamos allí presentes cómo pinta el panorama para la campaña 25-26 en cuanto al trigo se refiere. Y para tener algunas precisiones, estamos en contacto con Cecilia Conde, que es economista, ingeniera agrónoma y economista de la Bolsa de Cereales. Cecilia, muy pero muy buenos días. Gabriel Quaisel, Eduardo Bustos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para Hola. ustedes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Gabriel? Andamos medio apurados porque arrancamos un poquito tarde, así que... Bueno, un gusto realmente No hay de problema. tenerte entre nosotros, Cecilia. Bueno, y como bien decíamos en la introducción, se aprovechó la ocasión para lanzar o contar un poco cómo pinta el panorama para el trigo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que hay para este año o el año 25-26? ¿Qué estimaciones hay de producción? Contanos un poquito. Bien, nosotros estamos estimando una producción de trigo de 22 millones de toneladas. Este año ha sido
en términos generales para todo el país, para la producción triguera de todo el país, muy bueno. Arrancamos con un otoño con unas abundantes precipitaciones que permitieron, en términos generales, poder implantar y tener todos los planes de siembra que se habían proyectado poderse concretar. Y durante todo el ciclo de cultivo hemos tenido buenas precipitaciones que han sostenido la condición de muy bueno, excelente del cultivo. En la presentación vos habías dividido en 3 regiones, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la campaña de trigo, norte, centro y sur. ¿Cómo pinta el panorama en cada una de estas 3 regiones? Bien, lo que más, digamos, nos sorprende o nos alegra es lo que está pasando en el bloque norte. El bloque norte, en general, el trigo forma parte de, digamos, de un planteo más de tipo de cobertura, poca superficie, pero bueno, después de unos años bastante castigado el norte y con buena disponibilidad en el momento de siembra, la superficie aumentó mucho en esta zona y tuvieron un año, como les decía, con buenas precipitaciones. En esta zona la cosecha se arrancó, estamos en un rendimiento estimado para todo lo que es no AINEA de 20 quintales por hectárea, Buen número. pero en particular, sí, perfecto, la verdad que buenísimo, No, pero para el NEA en particular, sí, y para el NEA en particular, los rendimientos que estamos cosechando, porque ahí ya está bastante adelantada la cosecha, o sea que son rendimientos concretos, digamos, no son proyectados, están en 25 quintales por hectárea. O sea, estamos por el Claro, doble de lo el que promedio normal, habitualmente. ¿cuál sería? Menos de 12, claro, sí, por el ahí doble 12, prácticamente. 15. Sí, el doble y la verdad que en algunos casos puntuales hasta más que el doble. Ajá. Así que para esta zona hay una muy buena perspectiva en lo que es rendimiento, ¿no? Te pregunto por 2 zonas más. Una conflictiva, por decir, que es la zona inundada, centro y oeste bonaerense, que suele ser triguero, y bueno, y después la principal zona, que es el sudeste. Ahí como viene la Sí, mano. es como decís vos, o sea, toda la parte esta del centro de Buenos Aires, que fue muy afectada, digamos. Estas precipitaciones fueron muy favorables para aquellas zonas en donde había déficit hídrico, pero bueno, en estas zonas con bajo drenaje, lo que ha causado es una superficie de hectáreas agrícolas inundadas muy grande. En esta área se redujo el área sembrada. Eh, no obstante, lo que se pudo sembrar están lotes con buena calidad y están en muy buenas condiciones. Ajá. ¿Tenés el Así que, porcentaje del área en que se redujo esta región, la región central, a raíz de los problemas hídricos? mira, en porcentaje no, lo que te puedo contar es que más o menos los departamentos más importantes, o sea, los más afectados fueron el departamento de 9 de Julio, Pehuajó, digamos, ¿no? Los pagos de Departamentos Gabriel, 9 de agrícolas. julio. Ah, mira, y por ejemplo, la zona bien del centro, que estuvo muy afectada, es una zona en donde mayormente es ganadera, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a hectáreas agrícolas, Claro. ahí fue un poco menor el impacto, por eso los departamentos de 9 de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, fueron los más afectados. Y nosotros lo que hicimos fue un cálculo no solo de área agrícola inundada, sino cuánto es el área afectada agrícola, porque más allá de que estaban algunos lotes inundados, digamos, los productores no podían acceder a los campos porque los caminos estaban afectados. Sí. Entonces, no podían hacer las labores de siembra, no pudieron cosechar, inclusive, o les tardaron mucho en cosechar el maíz tardío de esa zona, no pudieron hacer las labores de fertilización, y toda esa superficie a nivel provincial, digamos, es de 4 millones de hectáreas afectadas, ¿no? No quiero decir inundadas, ¿no? De alguna, sí, no, que de alguna manera estuvieron afectadas, digamos, que no se pudo hacer todo de la manera habitual, no pudieron llegar o sea, o todo fue más dificultoso. Entonces, porque si pensamos en hectáreas agrícolas no es tanto, pero digamos, Y con respecto no es menor. al tercer bloque, que sería el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el panorama que vemos? ¿Cuáles son los rindes que se están dando por hectárea? Y ahora hay temor porque el lobo por ahí, por la zona, ¿verdad? Sí, es verdad que luego por la zona, el rendimiento promedio para esta zona está un 10% por arriba, es lo que tenemos estimado, ¿sí? Del promedio de las últimas campañas, ¿no? Porque el agua siempre suma.
Y en este caso con la helada suma mucho porque amortigua la humedad que hay en el ambiente, Claro. amortigua mucho el efecto de la helada. Eh, la más afectada podría haber sido la cebada, que está un poco más adelantada en los ciclos Ajá. fenológicos que el trigo. Pero bueno, nada, todavía los productores no tienen o sea, la evaluación del impacto de la helada se hace unos días a Claro. posteriori. Así que bueno, en estas semanas sabremos un Bien. poco más y el Cecilia, impacto verdadero. dos preguntas importantes. Primera pregunta, ¿cuál ha sido la inversión estimada que realizaron los productores para la campaña triguera 25-26? En cuanto a la inversión en insumos y servicios, estamos estimando 2.000 millones de dólares y un 16% más que la campaña anterior. Esto Ujú. 16% más. integra semillas, sí, integra semillas, fertilizantes, digamos, ¿no? Todo lo que es Ujú. insumos y servicios, lo cual es interesante. Bueno, hay mayor superficie sembrada y eso impacta de alguna manera, ¿no? También. Cecilia, hay una cuestión por algunos informes que salieron y algunas opiniones de que hay mucho trigo en el mundo y con lo cual eso sería una temporada con un precio un poco para pelear, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, es así, los precios no, Acompañan. digamos, no son sí, no acompañan, eh, pero bueno, eh, la verdad que en esta ocasión para muchos productores argentinos y sobre todo por después de tantos años de sequía o que veníamos con malas campañas, va a ser un alivio para esta época del año, ¿no? Ajá. Cecilia, para cerrar, ¿cuál es la proyección de exportaciones que hay para la campaña 25-26 y qué en divisas cuánto representaría de ingresos para el gobierno argentino? Estamos estimando unas exportaciones de 2.300 aproximadamente millones de dólares, que eso es un impacto en un 1.5% más Ujú. con respecto al año pasado. Y en cuanto a lo que es recaudación fiscal, estamos hablando de 800.000 millones de dólares, que es un 4% más que el año pasado. Un montón de plata. ¿Y el volumen de las exportaciones están estimadas ya o todavía falta? Todavía falta, es alrededor de más o menos de 13 millones aproximadamente, pero bueno, no es un número Definitivo. certero. Sí, Muy exacto. bien, Cecilia Conde, economista de la Bolsa de Salud de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente más avanzada, más entrada la campaña, te vamos a molestar nuevamente o alguno de los referentes que habitualmente con tanta amabilidad nos atienden en la Bolsa de Cereales. Muchísimas gracias y excelente fin de semana para vos y los tuyos. Gracias, igualmente para ustedes, que tengan buen fin de semana. Hasta Gracias a luego. Dios. Muy bien, y así pasaba entonces Cecilia Conde, economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Breve cortecito musical y avanzamos rápidamente con algunos temas políticos. ¿Te parece bien, Gabriel? ¿Me parece bien? Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo Seguimos aquí en cantar. Agroindustria en Foco, algunos chistes que pasan cuando no estamos en el aire. Bueno, Gabriel, y hablábamos un poquito mientras estamos armando algunas partes del programa en el bar de la esquina. Que bueno, es importante, pero es increíble. Valerio, el bar Valerio, que no nos cobren la próxima. Publicidad que no nos ponen guita, che. Bueno, por eso, que no nos cobren el próximo café. Bueno, sí, muy agradecida a la gente del Bar Valerio. Bien, decíamos entonces, en Argentina pasan cosas que nos sorprenden. Ayer hubo una reunión muy importante con el presidente Milei y los gobernadores. De los 24 hubo 20 gobernadores presentes. Obviamente una de las excepciones fue el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Tampoco fue el de Tierra del Fuego. Que no fue invitado en concreto. En realidad no fue invitado. Suponemos que no iría exactamente, igualmente, sí. pero no, bueno, no sé. Bueno, y un par de gobernadores más que ahora no Sí, tengo presente. que no fueron invitados tampoco. Pero o sea, ¿cuál fue el punto central? Más allá de la reunión de gobernadores que se buscó contemporizar algunas cosas Sí. para que le bajen leña a sus respectivos diputados,
La novedad que nos sorprendió a todos en medio de la noche, por llamarlo de alguna forma, fue la renuncia del jefe de gabinete, Guillermo Francos, ¿no es cierto? Que evidentemente hay una interna muy fuerte dentro de lo que es la cúpula dirigente, la mesa chica del presidente Milei, ¿no es cierto? Que aparentemente la semana pasada, después que se conocieron los resultados de las elecciones, fue justamente el jefe de gabinete quien contó a quienes seguíamos por las pantallas el resultado de las elecciones, cómo había finalizado el voto de los argentinos, y lo tomamos como que se ratificaba su presencia y su gestión hasta que lo dispusiera el presidente, pero duró poco esa esperanza, Gabriel. Sí, bueno, sí, renunció Francos y el puesto lo va a ocupar Manuel Adorni, que no sé, es un enroque raro, bueno, un enroque no, porque Guillermo presentó su renuncia. Se fue, claro, se fue del gobierno, con lo cual, pero era a ojos vista, digamos, de lo mejor el mejor equipo que tenían, digamos. Una de las principales figuras del equipo. Sí. Claro, entre el jefe de gabinete saliente y Adorni como vocero, la verdad que había sido muy eficaz. Exactamente. Ahora supuestamente viene un amigo ex periodista agropecuario, Javier Lanari, ¿no? Pero bueno, tendrá que confirmarlo. Sí. Tendrá que confirmarlo, vamos a ver las uñas de guitarrero de Javier para enfrentar... Efectivamente. Un dato interesante es que Manuel Adorni había sido electo como diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, también. Recordemos que había sido cabeza de lista en las elecciones porteñas y que juró y perjuró. Y que en su momento dijo que iba a asumir como legislador. Sí. Pero bueno, estas son las cosas de la política. Se critica mucho a la casta, se critica mucho las estrategias o metodologías que utilizan distintas agrupaciones políticas, pero aquí pasa algo parecido también. El candidato a diputado nacional terminó, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, termina siendo el jefe de gabinete del presidente Javier Milei. Y la otra figura que se va también como senadora nacional es Patricia Bullrich. Y ahora veremos quién la va a reemplazar en el cargo que venía ejerciendo desde que asumió el presidente Javier Milei. Bueno, ¿algún otro punto más? Vamos rápidamente a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la campaña de harina, concretamente. Recordemos que en los últimos 2 meses se cayó la producción de harina, según nos decía el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, Diego Bifaretti. Se me escapó el apellido. Justamente nos contaba, ¿no es cierto?, ayer, el jueves, perdón, que se había caído, ¿no es cierto?, en los últimos 2 meses la venta de harina básicamente mayorista, en parte por distintas circunstancias económicas. Pero tenemos por ahí 1 minuto más o menos de lo que decía Diego Cifarelli en diálogo con los periodistas. Lo escuchamos, Javier, por favor. No quería dejar de mencionarlo porque siempre fuimos un sector que mes tras mes copia casi de manera espejo lo hecho en el año pasado y le agrega 1 o 2 puntos de productividad y bueno, en los últimos 2 meses tuvimos una baja de industrialización del trigo, producto de lo que vemos, digamos, ¿no? Un estancamiento momentáneo de la economía, un estancamiento del consumo y que no pudimos salir favorecidos, no pudimos sortearlo. Claramente la gente maximizó el ingreso en lo que mejor pudo y bueno, cuando el pan era lo más comido, 1/4 de galletitas, también la gente racionalizó el gasto y lo hemos notado, evidentemente, esperando que eso se recomponga rápidamente, porque sabemos que más allá de las cosas que se quieren inventar y no hay ningún trabajo científico del engorde y de las dietas, sabemos de determinadas situaciones que pasan, pero sabemos que la harina cumple un rol fundamental en la alimentación mediterránea que tiene la mayoría de los habitantes de nuestro país y del mundo. Así que bueno, esperando que se recomponga. Bien, y ahí lo teníamos entonces a Diego Cifarelli, presidente de
de la Federación FAIM, Argentina de la Industria Molinera. Obviamente la nota es mucho más larga, ya la vas a poder leer completa en noticiasagropecuarias.com, seguramente a partir de lunes ya va a estar colgada en nuestro espacio. Gabriel. Muy bien dicho. Bueno, el gobierno prorrogó una norma que venía preocupando a las economías regionales, que es la que le permite a los trabajadores temporales, más conocidos como, claro, los trabajadores golondrinas, percibir el subsidio y a su vez ser contratado para las cosechas estas regionales, ¿no? Es un problema que ya está empezando a afectar a algunas, bueno, justamente algunos sectores como el de los arándanos en Entre Ríos, que empieza la cosecha ahora y no estaban consiguiendo trabajadores. ¿Sabés que son alrededor de 120.000 personas que están? Sí, es un número muy importante. Es un número importante. Y recordemos, o sea, cómo es la trayectoria. Arrancan en el norte y van bajando hacia el sur, ¿no es cierto? Incluso con sus familias, ¿no? En muchos casos. Sí, y bueno, con los últimos años que por suerte se les mejoran las condiciones porque realmente era un trabajo muy precario, que dormían en carpas o al aire libre incluso. En muchos casos, bueno, eso se fue mejorando. Ahora se fueron construyendo viviendas para estas personas. Y bueno, es un problema que empezaron a batir el parche desde el sindicato UATRE, el RENATRE, que es el Registro de Trabajadores Rurales, también la CAME, que es la Confederación de la Mediana Empresa, y bueno, finalmente se prorrogó por un año. Esta es una medida de Alberto Fernández, que había tomado Alberto Fernández. En 2021. Sí, se venció ahora en octubre, pero la prorrogaron por un año más por lo menos. Vos sabés, Gabriel, hace muchos años, justamente a raíz de esto, de los planes sociales, recordemos que hubo una época en que los planes sociales salían por millones, ¿no es cierto? Especialmente en las economías regionales, tabaco, por decir un ejemplo, hablaba yo con algunos productores y me contaban que era muy difícil conseguir mano de obra. ¿Por qué? Porque como los tienen que blanquear a partir de las legislaciones vigentes para el tema de los trabajadores rurales, entonces no querían saber nada, porque si los blanqueaban perdían el plan social. Entonces, sí, claro, esa es la cuestión. Creo que CRA fue justamente una de las entidades que durante muchísimo tiempo vino discutiendo y negociando con distintas autoridades para que se sacara algún tipo de medida que permitiera mantener justamente que el trabajador temporario pudiese cosechar y a su vez mantener su plan social. Porque llega un momento en el año lo cobran todo el año. Y llega un momento en el año en que no tienen más trabajo y lo único que le queda es justamente eso, el plan social. Así que bueno, buena medida en este sentido. Bien, damos vuelta a la página, Gabriel querido, y hay otro tema que nos tiene interesantísimo y tiene que ver con la producción también, obviamente en este caso con la producción láctea concretamente. Estamos en contacto con Hércules Felipa, que es el presidente del Centro de la Industria Láctea de la República Argentina. Hércules, muy buenos días. Gabriel Cuáiz, Eduardo Bustos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Gabriel, Eduardo? Un gusto saludarlos y bueno, un saludo muy especial para toda su audiencia. Gusto en tenerte entre nosotros. Y un tema que pocas veces tocamos acá en Agroindustria en Foco, normalmente nos limitamos a tirar algunos números y se acabó la historia, pero bueno, ¿cómo va cerrando el año 2025 para la actividad láctea industrial? Bueno, a ver, la actividad láctea, como todas las actividades productivas, no es ajena al contexto del país. Más allá que tiene una serie de particularidades que son muy propias del sector. Uh-huh. Pero yo diría que cerramos un año en cuanto a producción primaria, producción de materia prima, producción de leche, con un crecimiento importante con respecto a lo que fue el año pasado, uh-huh, arriba del 10%. Es cierto que este crecimiento en realidad más que crecimiento recupera la caída que hubo el año pasado. Ajá. Y la caída que hubo el año pasado en la producción se debió a diversos factores. En primer lugar, una cuestión climática, una sequía realmente muy fuerte que afectó a la producción. Y por otro lado, una serie de medidas que pegaron en la línea de flotación, uh-huh, de nuestra actividad. No nos olvidemos que los últimos meses en el gobierno de
Alberto Fernández, más era el ministro, se habían aplicado una serie de dólares diferenciales, claro, sí. Dólar soja, dólar maíz y demás. Eso hizo de que realmente los costos de producción aumentaran considerablemente, y por otro lado una serie de restricciones para poder, tanto es para exportar como para vender en el mercado interno. Eso hizo que muchos productores achicaran el rodeo o directamente dejasen de utilizar el concentrado como alimento, y eso significó, junto con la sequía, una importante baja en la producción. Bueno, este año no solamente que se recupera la caída en el 2024, sino que estamos prácticamente en niveles muy parecidos. Yo creo que si no pasa nada raro, probablemente estemos por arriba del año 2023. Con lo cual, eso estamos hablando de remisión de leche en los tambos, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de 11.500 millones de litros anuales aproximadamente. Es un numerazo. Va a ser la producción de este año. Hércole, y está la cuestión de que se viene hablando, se habló durante todo este año por lo menos, de una fuerte caída en el consumo. ¿Eso cómo está? O sea, realidad, la gente está comprando menos lácteos, menos queso, menos dulce de leche, no sé qué rubro, mayor o menor. La caída fuerte en el consumo se dio en el 2024. Si nosotros medimos los números de consumo con respecto al año pasado, estamos por arriba del año pasado. Pero todavía no se recuperó los niveles anteriores. O sea, el consumo, si lo medimos en términos interanuales, estamos por arriba del 2024. Lo que pasa es que el 2024 fue un muy mal año, estamos comparando con números muy bajos. Claro, recordemos la inflación. A pesar de ese recupero, todavía seguimos por debajo de lo que fue el 2023. Bien, ¿y en exportación cómo está el sector? Porque se dice que la caída de consumo se compensa con la exportación. ¿Y entonces? Sí. Bueno, en realidad sí, hay un crecimiento importante en la exportación. Si lo medimos en kilos de producto, estamos hablando de un 7% más, y el equivalente litros en un 11% más. ¿Eso qué significa? Que estamos exportando más valor agregado. Estamos descomoditizando las exportaciones. Si nosotros miramos si nosotros miramos la composición de las exportaciones lácteas, en los últimos años ha venido perdiendo participación la leche en polvo, que la leche en polvo en realidad es un commodity que se vende a muy bajos precios, y ha venido siendo reemplazado por proteínas de leche, proteínas de suero, fórmulas infantiles. O sea que hay un proceso de descomoditización de las exportaciones. Y eso es un dato muy bueno. Digamos. Exacto, eso es un dato muy bueno, porque en realidad vendemos más valor agregado, más mano de obra. En definitiva, estamos valorizando más nuestra producción. ¿Cómo está el tema precios a nivel internacionales? ¿Están a la baja? ¿Están a la suba? ¿Cómo se está manteniendo el precio a nivel internacional? Sí, no, el precio a nivel internacional los últimos meses ha venido bajando con bajas considerables. La referencia del precio internacional son una serie de licitaciones internacionales que se hacen, y de ahí surge la referencia del valor internacional de los productos lácteos. El Daily Global Trade. Pero más allá de la caída que viene teniendo en los últimos meses, cuando medimos los precios históricos, son precios que están por arriba de la media histórica. Es cierto que también es difícil comparar a niveles históricos, porque también en el mundo hubo inflación en dólares. Pero de todos modos estamos hablando de una leche en polvo de un poquito por debajo de los $3.600 la tonelada, que si lo comparamos con los $4.200 que estábamos hace 5 o 6 meses, es bajo. Pero cuando lo medimos los valores históricos, sigue siendo un precio bueno, digamos. Hércules, viste que se habla mucho del acuerdo Unión Europea-Mercosur y demás, ¿no es cierto? ¿Eso está influyendo en algo en este momento, especialmente por parte de los productores europeos, que son tan quisquillosos en cuanto al miedo del cuco Mercosur?
A ver, yo creo que acá es un tema complejo y tiene varias aristas para abordarlo. En primer lugar, lo que plantean los productores europeos, y con cierta lógica, yo diría, es decir, que si vas a permitir el ingreso de alimentos en general, ahora hablamos de lácteos, pero en realidad es alimentos en general, Claro. exigirle, le dicen a sus gobiernos, exigirle a quienes producen, en este caso América, las mismas cosas que nos exigías a nosotros, con respecto a cuestiones ambientales, hay toda una serie de aspectos de exigencias que tiene la Unión Europea que en estos acuerdos ellos con cierta lógica lo están planteando. Por eso la importancia que tiene, digo, si nosotros analizamos las proyecciones que hay a nivel mundial, nos da que en el año 2035 hay un incremento de demanda de 20.000 millones de litros por año. Miércoles. Eso es a nivel mundial. Eso, a nivel mundial. Eso significa que es prácticamente, yo te diría, casi el doble de la producción argentina, o si querés medir de otra forma, la producción de Brasil. Claro. Y en ese sentido creo que nuestro país tiene una gran oportunidad, porque esa mayor demanda que va a haber a nivel global, es un estudio muy interesante que lo hizo el Rabobank, esa mayor demanda va a estar abastecido por aquellos países que estén en condiciones de producir a bajos costos. Sí, bajo costo y además el tema sustentabilidad, ¿no? Bienestar animal y demás, que en ese sentido Argentina, por lo que hemos visto, viene bastante bien. Por eso mismo, la importancia de ponernos a trabajar ya no solamente en la calidad de leche, que creo que en ese sentido Argentina ha venido trabajando y muy bien, la calidad de nuestra leche en cuanto a cuestiones sanitarias y demás, creo que ha venido haciendo un trabajo muy bueno, pero creo que además hoy en la agenda global, yo estuve la semana pasada participando en la cumbre de lechería que se hizo en Chile, en la agenda global de nuestra actividad hay muchas cuestiones que tienen que ver con inclusión, el tema de la mujer, el tema del medio ambiente, el tema del cuidado del agua, el tema de la sustentabilidad. Entonces, claramente tenemos que poner en nuestra agenda todos esos temas porque esa mayor demanda que va a haber a nivel global la vamos a poder aprovechar si hacemos los deberes internamente. Y cuando digo de hacer los deberes, no solamente me estoy refiriendo a estos temas de agenda, sino en cuestiones mucho, pero mucho más elementales, más básicas. Por ejemplo, digo, no podemos tener el nivel de informalidad que hoy tiene nuestra actividad. Sí, es escandaloso, tema, ¿no? Es escandaloso. Y yo cuando planteo el tema de informalidad, no lo hago, o por lo menos no únicamente desde la perspectiva de la competencia desleal, que de hecho lo es, sino que la actividad informal genera un fuerte elemento de distorsión en los datos estadísticos, en un montón de cuestiones. Entonces me parece que es que además no solamente la informalidad es tributaria, es bromatológica, es sanitaria, es laboral, o sea, es muy complejo el tema. Entonces me parece que si realmente no abordamos este tema de la informalidad y ordenamos el sector, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Y porque eso te va llevando a distintas, por ejemplo, qué sé yo, el sistema de pago de materia prima, en donde debiera pagarse por otros atributos, en donde, si bien hay muchas empresas que ya lo venimos haciendo por calidad composicional y demás, pero básicamente el grueso de la leche se toma como referencia el litro de leche. Claro. Y en realidad prácticamente eso ya, pero digo, no se puede hacer un sistema cuando vos te das vuelta y te dice el productor, che, mira, vos me exigís un montón de cosas y al lado tuyo claro. Hay una empresa que es un líquido blanco y me lo paga igual que vos sin exigirme nada. Entonces, estas cuestiones son las que realmente tenemos que poner en la agenda y no solamente es un tema de que le podemos exigir al gobierno, porque para bailar el tango hacen falta dos, hay quien vende y hay quien compra. Entonces me parece que este es un tema que lo tenemos que poner en la agenda y realmente trabajar porque es la base para poder trabajar sobre un ordenamiento general del sector.
Muy bien, Hércules Filipa, presidente del Círculo, perdón, de la Cámara de Industria Láctea Argentina. Te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco. Y seguramente ya cuando arranque el 2026 vamos a ver cómo pinta el panorama para el año que viene. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto. Adiós. Abrazo, chau. Bien, y así pasaba entonces Hércules Filipa, que es el presidente de la Cámara del Centro de la Industria Láctea de la República Argentina. A ver, vamos a hacer un poquitito de música, Javi, así distendemos y vamos viendo un par de temitas más para ir cerrando esta edición de Agroindustria en Foco. Muy cortito y ya volvemos. Que solo me voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guairamullo por el salitral. Árbol, fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Bien, seguimos, Gabriel Paisel. Ya nos quedan poquitos minutos para irnos, ¿eh? Sí, ¿cuánto sería? Sí, poquito. 5 minutos, 3 minutos de aire y después... Bueno, una noticia oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dice que la venta de toros creció 15%, y esto es nada más que entre agosto y octubre. Una estadística rara para mí, que publica la SAGIP, como la conocemos. Bueno, dado que se metió en el tema de los remates de toros, o sea, de los remates de cabañas, reproductores machos, para ser más exactos, para la gente que se dedica a la cabaña, o sea, mejorar las razas, mejorar los individuos que después van a ser padres, digamos, con estas y con determinadas características. El repunte de la actividad responde a varios factores, dice la SAGIP. Una mayor estabilidad climática, mejores condiciones forrajeras y perspectivas de rentabilidad más claras tras años de incertidumbre. Así que bueno, una buena, esperemos que se concreten. Y hablando de animales, vos sabés que en estos días se publicó una nota, en realidad lo hizo Escuagro, ¿no? Un artículo sobre cuáles son las perspectivas para la ganadería, y una de las opiniones consultadas fue la de Víctor Tonelli, un analista y productor agropecuario también, que lo tendríamos que convocar un día de estos, Gabriel, me parece. Se dedica a la recría de macho entero joven. Ah, mirá qué interesante. O sea, sería el macho torito, sin castrar. El torito Sí, sin castrar, el torito, exactamente. sí. Bueno, vos sabés que en este artículo comenta que se anticipa un buen año para la ganadería, es el inicio de una nueva era. No es una burbuja, dice. Estamos entrando en un proceso de ganadería que probablemente no hemos visto pasar en los últimos años, entre otras cosas. Tonelli, esto se refiere al Congreso de Rosgan, que va a ser la semana que viene, dice que se llevará que el análisis... La cadena de ganados y carnes ya está en buenas condiciones, y asegura que, por un lado, el fenómeno del crecimiento en la demanda de regiones y consumidores
no habituales de carne vacuna están demandando por encima de lo esperado. Y el segundo dato no menor es que la revalorización de las proteínas animales por parte de los jóvenes están dando un paso en este sentido. Así ¿Se que, están yendo del veganismo? No sé, es medio raro, pero bueno, pero ahí es evidente que hay un mayor interés también por parte de los consumidores por consumir justamente proteínas de origen animal. Así que bueno, esto es un poquito 2 líneas con respecto a lo que decía Víctor Tonelli. Y vamos a ver si lo podemos convocar uno de estos días para charlar un rato justamente sobre este una tema. noticia muy cortito y para cerrar. Llega a la Argentina la marca alemana de maquinaria Premium, una gran noticia. Se trata de la marca FEM. Que para los Fendt, que es FENDT. Es una marca alemana muy prestigiosa. Voy a decir una locura, pero quien mire alguna noticia publicada de un campo europeo va a ver una de estas máquinas que son verdes como la norteamericana, pero claro, con rojo, verde y rojo, no verde y amarillo como la otra. Bueno, se va a presentar en la semana que viene. Sí, es una marca del grupo AGCO, que ya es propietario de Massey Ferguson y de Valtra, entre otras. Así que va a llegar a la Argentina. Se trata de máquinas muy tecnológicas, muy grandes. No sé con qué equipos van a venir. Nos vamos a enterar el miércoles, pero parece que con todo se vienen cosechadoras y tractores. Allí vamos a estar, ¿no es cierto?, para ver en qué consiste esta nueva presentación que hay en Argentina. Muy bien, amigos, exactamente 10 horas, perdón. Nos vamos, gracias Javier Martínez, gracias Silvia Cosiman, y no se vayan porque ya arranca la llave. Jornada a campo del IPCBA en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tecnologías y manejo para una nueva ganadería. 26 de noviembre en el establecimiento La María Luisa. Acceso a 28 kilómetros de Tres Arroyos, sobre Ruta 73. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. No todos los héroes tienen capa. Algunos usan la mejor tecnología. Nufarm presenta Palladium, la tecnología de tolerancia a herbicidas, de la familia de las imidazolinonas, que protege tu sorgo ante una de las principales amenazas del rendimiento, las malezas. Conoce nuestros híbridos de sorgo con tecnología Palladium en nufarmargentina.com.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.